vamos a hablar de la nomenclatura, las propiedades físicas y químicas de los anhídridos. En cuanto a la nomenclatura, en este caso, pues al, va a ser de acuerdo al tipo de anhídrido que tengamos. Es decir, tenemos una nomenclatura, una forma de nombrarlos, si el anhídrido es simétrico, otra forma si es asimétrico y una tercera para los anhídridos que son cíclicos. Entonces, dependiendo de esta clasificación, pues así mismo va a ser la nomenclatura. Entonces, vamos a empezar hablando de la nomenclatura de los anhídridos simétricos. Los anhídridos simétricos, recordemos que son los que al lado y lado tienen exactamente la misma estructura. Es decir, que si yo cogiera este anhídrido y lo rompiera o, bueno, dividiéramos la molécula exactamente por la mitad, voy a tener dos partes iguales, ¿cierto? A eso nos referimos con los anhídridos em, que son simétricos. En ese caso, solamente nombramos para todos los casos iniciamos con la palabra anhídrido y nombramos una sola vez la estructura que está a lado y lado. En este caso, como es el etano, terminación etanoico. ¿Sí? Vamos a utilizar la terminación oico, es como nombrar sí, Marta, es la nomenclatura. Es como nombrar el ácido, ¿cierto? Pero cambiando la palabra ácido por anhídrido y solamente nombramos como si fuera un solo lado, ¿sí? No decimos no decimos, no, simplemente se nombra como si fuera un solo lado. Entonces, revisemos aquí esta, este primer caso. Tenemos de lado y lado, fíjense, uno y dos átomos de carbono. Uno y dos átomos de carbono. Uno y dos. Recuerden que el prefijo para dos es et, ¿cierto? Estamos hablando del etano. Y como en este caso la terminación es oico, entonces etanoico, ¿sí? Anhídrido etanoico. En este caso estamos diciendo que de lado y lado tenemos lo mismo, estructura de dos carbonos. Eso es todo, ¿sí? Miremos el ejemplo siguiente. Lo mismo, miramos la cantidad de carbonos. Este sería el carbono 1, aquí teníamos carbono 2 y aquí tendríamos carbono 3, ¿cierto? Tres carbonos. La estructura de tres carbonos, pues es el propano y entonces decimos que sería el anhídrido propanoico. No tengo que decir dipropanoico para decir que está de lado y lado, no. Con que solo tenga un nombre, ya me está diciendo que es un anhídrido simétrico. Es decir, que al lado y lado voy a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y de igual manera con este tercer ejemplo. De lado y lado tenemos el anillo de benceno. Fíjense que es un hexágono de con tres enlaces dobles intercalados. Entonces es el benceno y lo llamaríamos el anhídrido benzoico, ¿sí? Anhídrido benzoico. Para hacer referencia de que es la misma sustancia. Si solo tiene un nombre después de la palabra anhídrido, entonces podemos asumir que es simétrico, ¿sí? Es simétrico. ¿Alguna pregunta de esta parte? Profe, entonces ahí, digamos, no llega el caso de que haya, digamos, en los que son cíclicos, digamos, tengan un bromo o algo así, ahí cómo se nombrarían. Ah, no, en ese caso pues habría que mirar, porque si este, por ejemplo, tuviera un bromo, suponiendo que fuera este tuviera un bromo, ya no tendríamos un anhídrido simétrico, porque uno tendría un bromo. Ahora, si ambos tienen un bromo, entonces tendríamos que numerar, mirar dónde está el bromo, por decir que si estuviera aquí en la posición, esa sería la posición 1, 2, 3, entonces en la posición 3, entonces tendríamos que decir anhídrido 3 bromo benzoico, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos que nombrar el sustituyente, claro, siempre y cuando de lado y lado sea lo mismo, o sea que aquí también debería haber un bromo en el carbono 3. En caso de que no, ya vamos a mirar los asimétricos, pero para los simétricos tiene que ser todo exactamente igual, incluyendo sustituyentes de los ciclos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces por favor,
tomamos el apunte de esta parte de la nomenclatura y ya continuamos. Con los anhídridos asimétricos. En el caso de los anhídridos asimétricos, pues debemos determinar cuál es la estructura que hay a lado y lado y nombrarla en orden alfabético, Entonces, aquí podemos observar cómo del lado derecho tenemos 1 y 2 carbonos, ¿cierto? Mientras que del lado izquierdo tenemos 3 carbonos. Por un lado sería etanoico, ¿cierto? Del lado derecho y por el otro lado sería propanoico. Entonces lo nombramos así en orden alfabético, anhídrido etanoico propanoico. Que si interesa cuál esté la derecha y cuál esté la izquierda, no, eso realmente no es importante. Lo importante es que estén las dos estructuras, que por un lado sea cualquiera de los dos esté de la estructura con 2 carbonos, etanoico, y por el otro lado la estructura con 3 carbonos. Eso es lo realmente importante. Aquí tenemos otro, entonces lo mismo, de un lado está nuestra estructura de 2 carbonos, sería etanoico, y por el otro lado tendríamos el benceno, entonces sería benzoico. Aquí quedó algo mal, esta M no va aquí. Entonces tendríamos el anhídrido benzoico etanoico en orden alfabético. Esa sería la diferencia entonces entre los anhídridos simétricos y los asimétricos. En los simétricos necesariamente debo colocar pues un solo nombre. En los asimétricos debo colocar los dos nombres en orden alfabético. Tomamos entonces el apunte, por favor. Para los anhídridos que son cíclicos, entonces la nomenclatura cambia un poquito. Así como pues en la mayoría de los casos cuando tenemos compuestos que son cíclicos. Entonces, en el caso de los anhídridos, vamos a utilizar la terminación dioico, ¿sí? Recordemos que no tenemos anhídridos cíclicos menores de 4 carbonos. El más pequeño es de 4 carbonos. Entonces podemos encontrarnos con un anhídrido butanodioico, pentanodioico, hexanodioico, siempre terminación dioico, como si fuera un diácido. Entonces, con la palabra anhídrido. Entonces, aquí podemos ver carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Aquí no, porque el que cierra el ciclo es un oxígeno, entonces ahí no tenemos en cuenta carbono. Decimos anhídrido butanodioico. Butanodioico. ¿Por qué? Porque es de 4 carbonos. Por otro lado, tenemos aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, este es el anhídrido pentanodioico. Pentanodioico. Si es cíclico, la terminación es dioico. Y aquí fíjense que tenemos también uno de 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Pero a diferencia del primero, encontramos que entre el carbono 2 y el carbono 3 hay un doble enlace. Entonces ya no sería butano de los alcanos, sino buteno de los alcanos. Anhídrido butenodioico. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Entonces en ese caso es butenodioico. Algunos nombres que aparecen ahí abajo, los nombres que aparecen ahí abajo son nombres comunes. El butanodioico se llama también anhídrido succínico y el butenodioico se llama anhídrido maleico. Pero esos son nombres comunes, de pronto no los vamos a estar trabajando,
sino únicamente la nomenclatura UPAC. Entonces, según la cantidad de carbonos y la terminación dioico. Hasta aquí preguntas con respecto a estos anhídridos cíclicos. Ok, entonces por favor tomamos el apunte y ya vamos a hablar de las propiedades físicas de los anhídridos. En cuanto a nomenclatura, esto sería todo. Tenemos 3 tipos de anhídridos, tenemos 3 tipos de nomenclatura según el anhídrido que corresponde. ¿Alguna pregunta con respecto a las propiedades físicas? Bueno, realmente en esto es más diciente, digámoslo así, de cada uno de estos tipos de sustancias o las diferentes funciones químicas que hemos trabajado, sus propiedades químicas, ¿no? Es decir, la forma como reaccionan, la forma como interactúan. Los anhídridos, como les decía, por tener 4 electrones en el nivel más externo, tienden a tener una alta reactividad, entonces reaccionan con diferentes sustancias. La ventaja, digámoslo así, de este compuesto es que no requiere condiciones especiales para que se puedan llevar a cabo sus reacciones. Casi son espontáneas, si al caso necesitaríamos un poco de temperatura, pero es una ligera temperatura, es decir, estamos hablando de 40 a 50 grados como máximo para que una reacción se lleve a cabo. No necesitamos temperaturas muy altas. ¿Sí? ¿Ya podemos avanzar? Bueno, me avisan por favor para continuar. Ok. La primera reacción que tienen los anhídridos es justamente con agua. No se necesita catalizador, no se necesita sino una ligera calefacción, es decir, calentar un poco y ya. Recordemos que el agua, hemos dicho ya en varias ocasiones, que se disocia en 2 partes, ¿cierto? Por un lado tenemos el hidrógeno y por otro lado tenemos el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces el agua se separa, se disocia en esas 2 partes, hidrógeno y el grupo carboxilo. Básicamente lo que sucede en la molécula de el anhídrido es que ella se rompe por este lado. ¿Sí? Hay una ruptura, es una hidrólisis, hay una ruptura a partir del agua. Y entonces, como el agua la tenemos disociada, ella se va a repartir entre estas 2 partes de la misma manera. Entonces, el hidrógeno se va a unir a este oxígeno, ¿sí? Recuerden que al romper el enlace, pues queda un enlace disponible para el oxígeno y para el carbono. Entonces, el hidrógeno se une eh, a este oxígeno y el grupo hidroxilo se va a unir al carbono. Con respecto a la pregunta de que si esto solo se da en anhídridos eh, simétricos, no. Se puede dar en cualquier anhídrido. En ese caso, la diferencia es que no tendríamos 2 ácidos iguales, sino que tendríamos como resultado, 2 ácidos carboxílicos diferentes. Pero en sí es el mismo procedimiento, independientemente de la cantidad de carbonos que tengamos a un lado o al otro. El ejemplo está con un anhídrido simétrico, pero sucede lo mismo con los anhídridos asimétricos, inclusive con los anhídridos
cíclicos que darían lugar a la obtención de un ácido dicarboxílico. En este caso, simplemente hay una ruptura, el hidrógeno entra donde está el oxígeno, el grupo hidroxilo entra donde está el carbono y me van a quedar dos moléculas exactamente iguales para este caso. Dos moléculas del ácido carboxílico exactamente iguales. Entonces aquí vamos a nombrar cada compuesto. En primer lugar, tendremos un anhídrido. ¿Cómo se llamará ese anhídrido? ¿Anhídrido qué? Metildioico. No. ¿Cuántos carbonos tenemos de lado y lado de la molécula? 1. Fíjense que cuando yo hablo de la molécula, ok, Heidi, muy bien. Cuando yo hablo de aquí de la molécula, me refiero desde aquí, de la mitad, ¿cierto? Hay dos y dos a cada lado. Entonces dice Heidi que es el anhídrido etanoico, sí, señora. Etanoico porque tenemos dos carbonos, recuerden que es etano y terminación oico, anhídrido etanoico. Y se nos forman dos ácidos carboxílicos iguales. ¿Cómo se llamará ese ácido? Fíjense que de igual manera es un ácido que tiene dos carbonos y la terminación de los ácidos es la misma. Entonces sería el ácido etanoico. Entonces, a partir del anhídrido etanoico en reacción con el agua, obtenemos dos moléculas de ácido etanoico. Vuelvo y repito, si tuviéramos un anhídrido que no fuera simétrico, de igual manera obtendríamos dos ácidos, solamente que serían diferentes, ¿sí? Serían diferentes dependiendo de la cantidad de carbonos que tuviera cada estructura. ¿Preguntas sobre esta reacción? Ok, tomamos el apunte, por favor. La segunda reacción de los anhídridos es cuando estos interaccionan con alcoholes. Recuerden, en este caso, obviamente los alcoholes también son compuestos orgánicos. Aquí tenemos el mismo proceso, casi siempre las reacciones son muy similares, entonces la ruptura del anhídrido exactamente por el mismo lugar. Y en el caso del alcohol tenemos una ruptura entre el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Tenemos eh, nuestro anhídrido, en todos los casos utilizamos el mismo como para el ejemplo, ¿no? Pero vuelvo y repito que esto funciona de la misma manera con cualquier otro anhídrido. Tenemos el anhídrido correspondiente que es el etanoico y alguien me puede decir cómo se llama ese alcohol. A ver, chicos, ¿cuál es la terminación de los alcoholes? El alcohol de un solo carbono. Etanoico. No, de los alcoholes, no de los ácidos, de los alcoholes. Pero sí es metil. Bueno, es de un solo carbono. No, la terminación de los alcoholes no es oico. Kevin, es de un solo carbono. El profe creo que ahí escribió ligera con J y eso no es con G. Muy bien. Sí, no lo escribí yo, es que así venía en el y después fue que me di cuenta. Metanol. Yo no seré tan bueno para la química, pero para la ortografía soy una bala. Pero sí tienes toda la razón. Ligera es con G. Metanol, ¿sí? Entonces, el alcohol se llama Sí, es tan metanol. amable. Es de un solo carbón.
¿Sí? Uy, sí, yo tengo un filo que si me agacho me corto. ¿En serio? Ay, perdón. Ay, qué cosa, qué cosa. Ok, entonces el alcohol de un solo carbono es el metanol. Entonces ya tenemos los nombres de nuestros reactivos y vamos a mirar entonces cómo es que se unen o cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces dijimos que había una ruptura de la molécula entre el oxígeno y el hidrógeno y aquí igualmente por este lado. El hidrógeno del alcohol se va a unir a este oxígeno nuevamente para dar lugar al ácido carboxílico correspondiente, ¿cierto? Al ácido carboxílico correspondiente. Y el resto de la molécula, por el oxígeno que nos queda disponible, se va a unir al carbono. Se va a unir al carbono. De tal manera que nos forma un éster, ¿sí? Nos forma un éster. Cuando se une un ácido carboxílico con un alcohol, se forma un éster y un éster y un ácido carboxílico. ¿Listo? Una parte de la estructura queda como éster, la otra parte queda como ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Aquí entonces vamos a nombrar el éster en primer lugar. Recordemos que los ésteres, entonces la parte que tiene el doble enlace con el oxígeno, le damos terminación oato. Y esta parte que está unida al otro oxígeno es terminación hilo. Entonces sería el etanoato de metilo. ¿Sí? Etanoato de metilo. Y por otro lado, entonces tenemos nuestro ácido carboxílico, que al igual que el anterior sería el ácido etanoico. Muy bien, ácido etanoico. Entonces, es importante que nos familiaricemos con esto porque recuerden que este tercer periodo nos hemos enfocado en compuestos ácidos carboxílicos, vamos, ésteres, haluros de ácido, anhídridos y todos ellos tienen una nomenclatura en particular. Entonces, tenemos que repasar y tener presente esto porque ya en unos 15 días, tal vez, no, 20 días, estaremos en evaluaciones. Entonces, fíjense todo lo que ya hemos avanzado y aparte que nos quedan los compuestos nitrogenados. Ok, ya tomamos este apunte. ¿Me avisan, por favor? Entonces, la tercera reacción de los anhídridos es con el amoníaco o con las aminas. Entonces, en este caso, el amoníaco, ya lo hemos visto en otras ocasiones, NH3, por lo general tiende a quedarse sin un hidrógeno y ese hidrógeno pues pasa a la otra estructura. Entonces, lo mismo, ya tenemos aquí el anhídrido
etanoico, que es con el que hemos venido trabajando. Nuestros ejemplos. La ruptura exactamente en el mismo lugar. ¿Sí? Exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué, Alexandra? Porque eso no es lo que le echan a los muertos, el No, amoníaco. señora, es formol, no amoníaco. Alexandra anda más perdida que uno va a pasar un El tamal. amoníaco se utilizaba mucho antes, era para las tinturas del cabello. Un olor supremamente fuerte. Exacto, en la tintura del cabello se utilizaba el amoníaco. De hecho, hoy en día, entonces, ¿qué tintura sin amoníaco? Pero no, a los muertos es formol, que es el mismo formaldehído, es el etanal, es el Iba por metanal, una perdón. reacción química, así decía por ahí. Ah, no, pues teniendo en cuenta que todos son compuestos químicos, sí, cualquiera. Bueno, les decía que del amoníaco, por lo general, va a salir un hidrógeno. ¿Listo? Ese hidrógeno que sale de ahí va a unirse al mismo oxígeno. Fíjense que siempre el hidrógeno va a unirse con el oxígeno, ¿cierto? Para formarnos el ácido carboxílico correspondiente. Y el NH2, que es lo que nos queda, ese NH2, que es el grupo amino, ya se los he dicho también varias veces, el grupo amino se une con el carbono. De esta manera, la reacción del anhídrido con el amoníaco nos va a dar una amida y un ácido carboxílico. Una amida y un ácido carboxílico. En este caso, como es la amida de dos carbonos, se llama etanamida. Y ahorita, después cuando veamos las amidas, pues ahí confirmamos toda la nomenclatura etanamida. Y el ácido carboxílico sigue siendo el mismo, el de dos carbonos. Entonces, el ácido etanoico. Ácido etanoico. Estas reacciones, como ya lo hemos visto anteriormente, no requieren catalizadores, no son reacciones que se dan casi que espontáneamente en el momento en que interactúan las dos sustancias que son los reactivos. Bueno, no sé si hay preguntas con respecto a esta reacción. Básicamente, la dinámica es la misma que en las anteriores. Lo único que cambia es la sustancia que se agrega. Bueno, la última reacción de los anhídridos ya no es una reacción donde se adicionan, digamos, agua o, bueno, en todos los casos siempre hemos adicionado hidrógeno, pero en este caso esta reacción la llamamos reducción. ¿Por qué reducción? Porque lo único que se adicionan en este caso es hidrógenos. En el anterior hemos adicionado otro tipo de sustancias, pero en esta última reducción es solamente hidrógenos, a partir de un compuesto que se llama hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio se utiliza muchísimo en todos estos procesos de reducción y la idea es que se genera un rompimiento, pero en este caso, vuelvo y repito, con la adición del hidrógeno. Aquí el mecanismo de pronto puede ser un poquito más complejo. Tenemos por un lado 4 hidrógenos que son del hidruro de litio y aluminio. Él es el que los va a proporcionar. ¿Dónde van a estar esos 4 hidrógenos? Dos de esos hidrógenos, perdón, permítame un segundito, quedó mal la línea. Esos hidrógenos van a ir directamente a los carbonos, directamente a los carbonos. Entonces, dos van para este carbono
y los otros dos van a ir al otro carbono. Pero ¿por qué pueden ir a esos carbonos? Básicamente porque este enlace entre carbono y oxígeno se pierde y este enlace también. De igual manera sucede aquí, estos dos enlaces se pierden, quedando dos enlaces libres para cada carbono. Entonces ahí van a ingresar esos dos hidrógenos que los vemos aquí en la estructura en rojo. Y del medio ácido en el cual se está llevando a cabo la reacción, de este medio ácido en el cual se lleva a cabo la reacción, va a ir un hidrógeno a unirse con cada oxígeno. Para formar el grupo hidroxilo. Va un hidrógeno a unirse con cada oxígeno para formar el grupo hidroxilo, ¿sí? Que es el característico de los alcoholes. Es el característico de los alcoholes. Y en ese caso nos queda formado el alcohol de dos carbonos que es el etanol, ¿sí? Nos queda formado el etanol. Entonces, fíjense que en este caso hay un rompimiento de moléculas, se generan primero aldehídos, luego carboxilatos, o sea, el proceso es bastante extenso, el mecanismo de la reacción es muy extenso. Entonces, yo se lo resumo de esa manera, porque pues digamos que ahorita no aplica el hecho de que sepa detalladamente cómo se llevó a cabo toda la reacción, sino es simplemente hacia dónde va cada uno de los hidrógenos y cómo es que a partir de esta sustancia que es el hidruro de litio y aluminio en éter, recuerden que el éter es un solvente muy inerte, entonces es solamente ayuda en el proceso, más nunca está involucrado dentro de la reacción, ¿sí? Cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces, con esta reacción, que es la última de los anhídridos, finalizamos lo correspondiente a los derivados carboxílicos que no son nitrogenados, porque nos queda ahí pendiente las amidas, que también son derivadas del ácido carboxílico, pero son ya compuestos nitrogenados. Y entonces, habiendo visto ésteres, haluros de ácido y anhídridos como derivados de los ácidos carboxílicos, nuestra siguiente actividad está enfocada en estos tres tipos de compuestos: ésteres, haluros de ácido y anhídridos. Entonces, hoy les queda habilitada en el Classroom para que vamos a tener una semana para desarrollarla, pero no se esperen hasta el lunes de la próxima semana porque ya me los conozco. Entra uno el viernes y por ahí, si acaso, dos han realizado la actividad y los otros esperan hasta el lunes para decir que tienen mucho que hacer. Entonces me hacen el favor, les estoy dando tiempo, una semanita completa para que vayan revisando, van haciendo de a uno, de a dos, y así, van adelantando cosa tal de que no se les acumule actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, hacemos esa actividad. Ahorita ya se las habilito en el Classroom. Si tienen alguna pregunta, por el WhatsApp la pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno, entonces así quedaríamos por el día de hoy. Nos vemos nuevamente el jueves en clase. Que Dios me los bendiga. Excelente resto de día. Que descansen y Alejandro vaya a comer. Pero es mejor la Un otra. filo que va a hacer cortarse la garganta. Señor, ¿quién me habla? Chao, profe. Ok, bueno, listo. Chao, chicos. Dios los bendiga. Pero no. Dios mío, Luna. Venga, a ver. Ya terminamos la clase. Ay, yo preguntándole que si ya la habían atendido. Sí, quedamos como faltando un cuarto para las 2. Josué, ¿por